se continúa con la práctica de la prueba testifical propuesta por las defensas. Que se llame en primer lugar a la testigo Gema del Río Urbina. Buenos días. Buenos días. Su nombre es Gema del Río Urbina. Sí. Comparece en este acto como testigo. ¿Qué relación ha tenido usted con Forum? Yo entré a trabajar allí. ¿Esa relación laboral puede dificultar o impedir de alguna manera que usted diga la verdad en este acto? Perdón, no lo he entendido. Que si esa relación laboral Sí. que ha tenido usted con la entidad Forum y por lo tanto esa relación que ha tenido con directivos de esa empresa puede dificultar o impedir de alguna manera que usted diga la verdad en este momento. No. ¿Jura usted o promete decir la verdad? Lo juro. El Código Penal es mi deber advertírselo, castiga como delito el falso testimonio en causa criminal. El señor letrado de la defensa que ha propuesto su testimonio puede preguntarle en primer lugar. Sí, con su venia. Muchas gracias, señoría. Doña Gema, buenos días. En defensa de... Hola. Soy Antonio Marañón por la defensa de Belén Gómez Carballo. ¿Nos puede decir cuál es su formación académica, por favor? Sí. Tengo EGB, eso, y he hecho cursos de ofimática, gestión de nóminas. Y en relación con el tema de la filatelia, Hice un curso en Forum. o sea, es decir, usted la experiencia que tiene en filatelia la ha adquirido en Forum Filatélico. Sí, me lo enseñó la señora María Cabezón. ¿Cuándo empezó usted en Forum? En el año 2000. En el año 2000 entra usted en Forum. Sí. ¿Y a qué departamento va? Al departamento de filatelia. ¿Recuerda usted dónde estaba situado el departamento de filatelia? Sí, en el sótano. En el sótano. Eso es. ¿Cuántas personas trabajaban allí en ese momento? Bueno, cuando entré estaba María Cabezón, Maite, que era su hermana, Nelly, y no recuerdo exactamente si habría 4 personas más. Y Gema, que era mi compañera. Gema Sepúlveda. Gema Sepúlveda, Sí. Muy bien. ¿Cuánto tiempo estuvo usted allí en Forum? Pues unos 2 o 3 meses aproximadamente. Y después de estar en Forum, ¿dónde estuvo usted trabajando? Pues entré en Creative. En Creative, ¿cuál era su trabajo? Control de calidad de los sellos. ¿Recuerda usted dónde estaba situada la empresa Creative? Sí, La calle. en la calle Bretón de los Herreros. En Bretón de los Herreros. Sí. ¿Cuántas personas estaban haciendo control de calidad cuando entró usted? Éramos 2, Gema Sepúlveda y yo. O sea, empezaron 2 personas. Esto entiendo que, como me ha dicho, que en el año 2000, eran dentro del año 2000. Sí, sí. O sea, que empezaron 2 personas. Sí. ¿Y quién más estaba trabajando con ustedes allí en Creative? Pues cuando yo llegué, Ángel Tejero, que era mi jefe, César Huergo y Solde. Y Solde. ¿Se contrataron más personas para hacer calidad o Sí, al poco tiempo entró otra chica. otra chica? ¿Cuántas Sí. personas al final estaban trabajando en Creative? Pues habría unas 10 personas. Unas 10 personas. Sí, En el año 2000, dice. sí, en el año 2000. En el año Empezó 2000. a entrar gente, habría al final unas 10 personas. Usted dice que recibió un curso de formación para hacer la calidad. Sí. ¿Qué le pedían exactamente que tenía que hacer para controlar la calidad de un sello? ¿Nos puede definir un poco cuál era su trabajo Sí, con cada pues uno de revisar el dentado de los sellos, pues que no tuvieran óxido, que estuvieran en buenas condiciones, que es el centrado,
nos decían los sellos que eran más caros, la colección que iba del 56 al 92, con las hojas bloques correspondientes a cada año. ¿Les dieron algún tipo de manual para controlar todo eso, para soporte? María Cabezón nos daba indicaciones y nosotras cogíamos algunas anotaciones, a lo mejor había algo importante, por ejemplo el sello de Andorra del 72 y que nos decía pues que no le faltara ningún diente, había que revisarlo súper bien, pero bueno, nosotros manual, o sea, ella nos daba indicaciones y nosotras tomábamos nuestras propias notas. Cuando usted estaba en Creative, ¿seguían también recibiendo instrucciones de María Cabezón? Yo sé que Gema Sepúlveda, porque cuando fuimos a Creative, ella era como la encargada. Bueno, quiero decir, solo éramos 2 personas, pero ella era un poco, como había entrado antes que yo, era la que tenía más conocimiento que yo, en teoría, porque María Cabezón lo había dicho. Entonces, ellas sé que hablaban, porque además se llamaban delante mía, y sé que quedaban para comer, y si teníamos alguna duda, Gema Sepúlveda iba a Forum y se lo enseñaba a María. Porque claro, evidentemente nosotros nos estuvimos formando 2 o 3 meses, y claro, sí que es verdad que estando solas pues nos surgían algunas dudas que bueno, que para resolverlas pues sí que Gema llamaba a María y sé que se veían. Muy bien, vamos a pasar un poco más de tiempo, porque claro, todo esto en el año 2000, me imagino que más adelante, por lo que yo tengo entendido, Creative ha tenido cambios de sede. Sí. Nos vamos a la última sede donde estuvo Creative, porque usted trabajó después en otra compañía, ¿verdad? Sí, a mí en enero de 2002 me cambian de contrato a Atrio. Sí, pero el lugar de trabajo era el mismo. Empezamos en Bretón de los Herreros y teníamos un pisito, y luego sí que, no sé si a los meses o al año, cogió otro piso arriba, en el mismo edificio. Sí, y luego cuando ustedes se fueron a Pozuelo. Sí, no, de ahí yo en 2002 tengo a mi hija y me cojo una baja maternal, y cuando vuelvo de la baja maternal habían cogido otra oficina en la calle Río Rosas. Sí. ¿Vale? Y yo cuando vuelvo de la baja maternal me incorporo en Río Rosas. ¿Cuántas personas hay cuando se incorporó usted ya de la baja maternal trabajando para hacer control de calidad? Pues donde yo estaba éramos 10 personas. Y en Río Rosas éramos 10 personas. Y en Bretón de los Herreros yo es que apenas iba por allí, porque Gema era la que nos traía al trabajo, pero no sé si habría pues otras 10 personas. 20 en total para hacer control. Sí. Muy bien. Después pasan todos a unas oficinas en Pozuelo. Sí. En Pozuelo, ¿verdad? ¿Esto sería qué año más o menos? Pues 2004, sí, 2004. En los sellos que les daban a ustedes para clasificar, ¿tenía que clasificarlos por calidades, por años, por series? ¿Cómo me puede explicar esto? Sí, nosotras teníamos una carpetita con la colección, cada trabajadora tenía su carpeta con su colección, y Gemma nos distribuía el trabajo, nos daba los años y nos decía qué proveedor era, y hacíamos el control de calidad, y cuando ya lo teníamos terminado se lo dábamos a ella, le dábamos los sellos buenos, los sellos defectuosos, que así los llamábamos, y ella era la que ya hacía todo el trabajo. Pero los tenía que colocar en determinados estuches o fichas de plástico. Sí, en filoestuches. En las fichas estas de plástico, sí. ¿En algún orden determinado que les marcaban? Como le he explicado, nosotros teníamos una carpetita cada una y ahí van los sellos colocados como había que colocarlos. Bien, o sea que eso era una especie de manual de cómo tenía que venir. Me refiero que tenían la colocación, exactamente, sí, por países. Bien, después usted se va a otra empresa, ¿verdad? La llaman de otra empresa, que se llama Spring Este, ¿es así? Sí. Y ¿cuándo es usted contratada en Spring Este? Pues en 2005. En el 2005. ¿Recuerda más o menos el mes aproximadamente o no? Pues por
marzo, abril, o es que no sé si, exactamente no lo recuerdo, mayo, es que no sé. Ya. ¿Quién le propone ir a Spring este? Belén. Belén Gómez. Sí. Belén Gómez. ¿Y quién más está en Spring este cuando llega usted? Soy yo sola al principio. ¿Y quién es su jefe o quién? Moncho. Moncho, si se refiere usted a Pedro Ramón. Pedro Ramón, sí, perdón. Pedro Ramón Rodríguez. Sí. ¿Usted sabía si este señor era el propietario, administrador o qué era? Sí, claro, él era el jefe, administrador único y el jefe. Y el jefe. Uh-huh. ¿Cómo se, o sea, usted está desde el principio, ya con una oficina o la montan ustedes o cómo es? Claro, yo llego, teníamos la oficina y yo entré primera, claro, y le fui diciendo a Moncho todo el material que necesitábamos y luego a los meses contrataron a 2 personas. O sea que al poco tiempo ya contrataron a más personas para hacer el control de calidad, porque yo entiendo, usted estaba para hacer control de calidad. Sí, control de calidad. Bien. Desde que montan la oficina hasta que empieza a trabajar con ustedes Belén, ¿pasa un cierto tiempo en el que ya está o ya está trabajando o cómo es? No, Belén se incorpora más tarde. ¿Se incorpora más tarde? Sí. ¿1 mes, 2 meses? Sí. ¿Y cuál es el trabajo que realiza Belén allí en la oficina? Yo cuando hacemos el control de calidad yo le digo a Belén que los sellos, o sea, le paso yo, a ver, cuando vienen los sellos yo directamente cojo el albarán y en una plantilla que tengo en el ordenador pues meto los datos. Y cuando yo distribuyo el trabajo a las chicas, ellas hacen el control de calidad, ellas tienen su plantilla, me dicen lo que está defectuoso, lo que está bien, y luego yo todo eso se lo paso a Belén. ¿Ustedes tenían algún cliente especial que usted recuerde? Es decir, los sellos que usted controlan, ¿para quién eran? Para Forum. Para Forum Filatélico. Sí. ¿Y tenían que colocarlos de alguna manera especial? ¿Qué tipo de calidad eran los sellos que iban para Forum? Sí, según nos marcaba Forum. ¿Recuerda qué tipo de calidad les exigía Forum? Calidad de lujo. Calidad de lujo. Sí. ¿Y los tenían que colocar de alguna determinada forma, por series, por colecciones o por años? Por años. Por años, bien. ¿Cuántas personas trabajaban con usted en el momento de la intervención? Pues estaban 5 chicas que se dedicaban al control de calidad, estaba también Pedro Carretero. Sí. Y yo. Con respecto al administrador o a su jefe, ¿iba regularmente por la oficina o...? Una vez por semana, había semanas que 2 veces. ¿Y él era el que daba todas las instrucciones o...? Sí, claro, sí. Bien. A ver, cuando llegaban los sellos, ¿cómo les llegaban? Es decir, ¿cómo los proveedores, cómo les enviaban a ustedes los sellos? Pues mira, Creative y Atrio nos los mandaban en fichas, ¿vale? Crimpen los mandaba en sobres de cristal y los demás pues en fichas también. Fichas es en esa especie de estuche de plástico que viene en los... ¿Y ya venían colocados o...? Sí. ¿Colocados según los necesitaba Forum? Sí. ¿Los de Atrio y de Creative? Sí. ¿Y el resto? Pues es que a ver, a lo mejor alguno venía descolocado, pero es que venían colocados por países. Sí, parecido a lo que nos exigía Forum. No obstante, ustedes hacían el control de calidad de cada uno de los sellos. Sí, eso siempre. Siempre. Sí. Sí que es cierto que de Creative y de Atrio venían ya, hacíamos el control de calidad y casi, no, o sea, era todo casi bueno. Ya. Vamos a ver. ¿Usted sabía las relaciones familiares que tenían algunos de los trabajadores con personal de Forum? A mí me lo contó Pedro Carretero. ¿Qué le contó exactamente?
pues me contó que él había entrado en Sprint porque era yerno de un consejero de Forum y que era amigo de Moncho. Que era amigo de Moncho. Sí, y que Moncho era cuñado de Francisco Briones. ¿Y esto se lo comentó usted a Belén? Claro, cuando a mí Pedro me lo cuenta, Belén estaba de vacaciones y cuando ella vuelve yo se lo comento y ella se quedó sorprendida porque no tenía ni idea. Ya. Bueno. A ella Pedro Carretero se lo habían impuesto. Él llegó a la empresa porque Belén estaba saturada de trabajo y para quitarle un poquillo de trabajo, pues... Pero la conversación que yo tuve con Belén es que a ella se lo habían impuesto, pero ella no sabía de dónde venía ni quién era. Y una cuestión, dice que estaban saturados de trabajo, ¿tenían mucho trabajo realmente en la Sí. 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 Y cuéntenos, el día de la intervención, ¿recuerda usted a qué hora le llegó? Sí, más o menos eran las 9 de la mañana. 9 de la mañana. ¿Quién estaba en la empresa en ese día? Pues Pedro Carretero, las 5 chicas que había del control de calidad y yo. ¿Y Belén no estaba allí, ni el administrador tampoco? Belén en el momento de la intervención no estaba y el administrador tampoco. A los 10 o 15 minutos llegó Belén. Llegó Belén, ¿no? Sí. ¿Y cuántas personas, o sea, es decir, 5 personas había en el departamento de calidad, pero tenían previsto contratar a más personas? Sí, había preparados pues para 10 puestos de trabajo, más o menos. Para 10 puestos de Sí, trabajo. teníamos las mesas, lámparas y demás, o material preparado para que hubiera unas 10 personas. ¿Y ya tenían entrevistas? Estábamos haciendo entrevistas, que las hacíamos el señor Pedro Carretero y yo. Pues muy bien, no hay más preguntas. Muchas gracias. Ministerio Fiscal. Sí, con la venia seria. Doña Gema, mire, no sé si lo ha dicho, pero yo me he perdido. No sé si ha dicho usted cuándo pasó de Foro Filatélico a Creative Investment. ¿Sabe usted el año que fue? En el 2000 que trabajó en Forum unos 2 o 3 meses solamente, ¿le entendí eso? Sí. Y ya pasó ese mismo año entonces a Creative. Sí. Doña Gema, ¿quién le ofreció a usted cambiarse de empresa? Cuando me cambié de Creative a Sprint. No, de Forum a Creative. A ver, es que en realidad, yo cuando entro a Forum, entro con el contrato de Creative, ¿vale? Lo que pasa que el señor Ángel Tejero, cuando yo entro a trabajar, me lleva al departamento de filatelia de Forum y me dice que me tengo que quedar allí porque allí es donde me tienen que formar. Y ya la señorita Gema Sepúlveda estaba allí ya. Y luego estuvimos 2 o 3 meses y las dos nos fuimos para... O sea, en realidad usted nunca ha sido trabajadora de Forum. No, yo no. Yo no he tenido nunca un contrato con Forum. Bien. ¿El señor Tejero le dijo por qué tenía usted que pasar esos meses en Forum Filatélico? Sí, porque la señora María Cabezón, que era la experta en filatelia, tenía que enseñarnos. ¿No había otra forma de usted adquirir formación en filatelia que no fuera pasando por el departamento de Forum Filatélico? Nada. ¿Le dijo el señor Tejero qué relación tenía o había tenido él con Forum Filatélico? No. Quiero decir, ¿por qué le dirige el señor Tejero a Forum Filatélico? No le explica, mira, yo conozco una empresa que se dedica a esto, ¿o qué? ¿Por qué le dice a usted se va a formar en Forum Filatélico para trabajar para mí? ¿Le explica por qué en Forum? No. Mire, las instrucciones que recibía usted en Creative Investment o en Atri Collections después, ¿eran siempre del señor Tejero? Las instrucciones que nos las daba Gema Sepúlveda, ¿vale? Yo imagino que el señor Ángel Tejero era el que se las daba a ella y ella nos las daba a nosotros. ¿Usted tuvo todo el trabajo lo distribuía ella y nos decía, pues tienes que hacer esto, tú lo otro, y cuando acabábamos se lo dábamos a ella y le decíamos, pues estos son los defectuosos, estos los que están bien y demás. Y ella era la que lo... ¿Usted no tenía necesidad de reportar al señor Tejero o nada sobre su trabajo? Nada. No. ¿Sabe usted quién es el señor Abelardo Elena? Sí. ¿Quién es el señor Elena? Yo a Abelardo le conozco de haberle visto por Forum cuando estuve formándome, ¿vale? Y luego de verle por Creative. ¿Sabe usted qué hacía el señor Elena en Creative? Pues no lo sé.
Yo sí que sé que luego cuando vamos a Pozuelo, el señor Abelardo tiene un despacho allí en Pozuelo. Doña Gema, cuando usted pasa a Esprimeste en el año 2005, dice usted que le llama a doña Belén Gómez Carballo. Sí. ¿Se lo comunicó usted a alguien de Creative que se iba a Esprimeste? No, porque cuando... a ver, es que en Creative, cuando nos cambian a Pozuelo, yo no tengo muy buena relación con las compañeras. Entonces, yo iba hacia mi trabajo y no hablaba apenas con nadie. Y cuando me voy, pues me despido de ellas y demás, pero no les digo ni dónde voy ni nada. Pero evidentemente, Gema luego pues, me imagino que se entera que estoy allí porque como Creative y Atrio eran también nuestros proveedores. De Esprimeste. Eso es. Doña Gema, y doña Belén, cuando acude usted, que usted está trabajando en Atrio ya, ¿por qué acude usted? ¿Por qué sabe que usted está en Vale, Atrio? es que no lo he contado al principio. A ver, cuando yo entro en Creative, mi madre trabajaba en la quinta planta de Forum en la limpieza, ¿vale? Entonces era amiga de Belén. Y mi madre le comenta, pues mira, Belén, mi hija está buscando trabajo y tal, y Belén se lo comenta al señor Prada, que era entonces el presidente de Forum, y a través del señor Prada, pues me llama Ángel Tejero y voy a la entrevista. Bien, en tiempos del señor Prada es cuando pasa usted a Creative, sí. Pero en tiempos del señor Briones cuando pasa usted a Esprimeste, ¿no es así? Es que yo no sé exactamente en qué año el señor Briones es el presidente, no lo sé. ¿Y qué le dice doña Belén Gómez exactamente de qué es Esprimeste? ¿Cómo le describe Esprimeste? Pues nada, que como sabe que yo entiendo del control de calidad de sellos y demás, porque ya llevaba años trabajando, pues que se va a formar esta empresa y que sí puede contar conmigo. Y le digo que sí, claro. Yo en aquellos momentos además estaba fatal en Creative porque, como le he comentado, no tenía buena relación con las compañeras y para mí, pues fíjate, es que ni lo pensé, dije sí, me voy. Pero quiero decir, puede usted ser más expresiva. ¿Qué le dijo doña Belén que era Spring? Si era un proveedor de sellos, quién eran los propietarios, quién eran los dueños, de dónde salía, qué aparecía esa sociedad. ¿No le contó nada? Que el dueño era Pedro Ramón. Pedro Ramón Rodríguez. Eso es. Sí. Y le dijo, ¿y usted sabía que doña Belén había trabajado en Fórum Filatélico hasta ese momento? Que había sido secretaria de dirección de Fórum Filatélico. Yo lo sabía cuando entré en Creative porque ella es la que le dice al señor Prada que si se entera de algún trabajo para... Y cuando le llama a doña Belén es porque doña Belén ya está fuera de Fórum Filatélico, ¿es así? ¿O le llama desde Fórum Filatélico? Yo no me imagino que Belén seguiría trabajando, es que no sé si, porque Belén se incorpora unos meses más tarde a Spring, yo no pregunto si ella sigue trabajando en Forum, quiero decir que yo nunca la he preguntado, oye, ¿sigues en Forum? Yo sé que luego ella unos meses después ya es cuando se incorpora allí a Spring. Mire, doña Gema, usted ha dicho que las instrucciones las recibía del señor Pedro Ramón, siempre. ¿no? Siempre. Mire, yo tengo a la vista varios fax firmados por usted, ¿sí? Dirigidos a Crimpen o al señor Joaquín González de Filargen o a Creative Investment, donde dice usted misma siempre, literalmente, siguiendo instrucciones de Belén, le adjunto, le remito. ¿Qué instrucciones son esas de Belén? Pues... No sé si quiere ver los faxes, ¿los necesita ver? No hace falta. O sea, vamos a ver, yo es lo que he comentado, cuando hacemos el control de calidad, yo siempre veo con Belén, en el despacho de Belén, siempre veo con ella, pues mira, ha habido tantos sellos defectuosos, si falta algún sello también, esto, lo otro. Entonces, Belén es la que me dice, pues mándale un fax o un email y le dices, y le das el detalle de los sellos que hay defectuosos y demás. Sí, el señor Rodríguez, el señor Pedro Ramón Rodríguez, ¿le daba instrucciones personalmente a usted? O sea, en el día a día, le decía, Gema, tenemos que hacer esto, lo otro, etcétera. No, personalmente no. Yo he comentado antes que además el señor Pedro Ramón había semanas que iba una vez, había semanas que iba 2 veces, y el trato que yo tenía con él, pues, hola, ¿qué tal? ¿Esto, que todo bien? Sí, esto, lo otro. Mira, doña Gema, tengo aquí, le digo, los faxes en relación con proveedores de Spring Este. Usted
¿qué función exactamente tenía en relación con los proveedores de Spring este? Porque veo faxes dirigidos al señor Tejero, al señor Jan Van Rockel, al presidente Filargien. ¿Qué relación tenía usted con los proveedores? ¿Cuál era su función con los proveedores? Pues yo solamente les pasaba el listado de las incidencias. ¿Conoce bien a los proveedores de Spring este? ¿Los conoce bien? Personalmente conozco a Filargien, porque además él cuando traía los sellos los traía personalmente, y sí que alguna vez cuando estaba en el despacho con Belén, Belén me ha llamado para, oye, Gemma, pasa un momento y vemos los sellos y tal, y he visto los sellos que traía. ¿El señor Stenhuis o Stenhois, sabe usted quién es? ¿Perdón? El señor Stenhuis o Stenhois, no sabe quién es, de Krimpen, no. Para mí el proveedor era Krimpen, pero yo personalmente no lo conozco. No. ¿Sabe usted quién es doña Pamela Marion Randall? No. ¿Sabe usted la sociedad Premier Stamp Brokers de quién estoy hablando? Cuando hablo de Premier Stamp Brokers. No. No sabe. De acuerdo, pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta por parte de las demás acusaciones? ¿Alguna pregunta por parte de las demás defensas? Sí, con la venia, señoría. Óscar Folqui, en nombre y representación de Pedro Ramón Rodríguez Sánchez y Spring este. Buenos días, señora Gemma. Quería hacerle algunas preguntas. En primer lugar, ¿habla usted inglés? Me defiendo. Se defiende, pero a nivel de poder tener relaciones con los proveedores y no. de poder tener una conversación seria o un escrito serio. No. De estas gestiones, de estas relaciones con estos proveedores extranjeros, ¿podría ser que se ocupase la señora Belén cuando estaban ustedes en Spring? Pues no lo sé, imagino que sí. Ha comentado usted que ha estado trabajando en Atrio, que se ha formado en Forum, que luego pasó a Spring este, que su trabajo siempre ha sido más o menos el mismo, dedicarse al control de calidad. Quería hacerle en relación a esta cuestión una serie de preguntas. ¿Había medios materiales y humanos suficientes para desarrollar su labor en Spring este? Sí. ¿Podría describirnos qué tipo de medios tenían ustedes? Usted ha dicho, me parece que a preguntas de mi compañero, ha manifestado que en el momento en el que usted pasa a formar parte, se incorpora al equipo de trabajo de Spring este, Pedro Ramón le pide que se ocupe usted de buscar el material. Usted le dice qué material hay que comprar, ¿no? ¿Qué material es necesario para desarrollar un control de calidad de la filatelia? Pues una mesa, una lámpara, unas pinzas. ¿Una lámpara normal de sobremesa o una lámpara especial? No, una lámpara de luz especial. ¿Ultravioleta o...? Eso es. Bien. La mesa también tiene que ser especial, mesa de dibujo, que podamos incorporarla y bueno, pues poco más. ¿Cuántos puestos de trabajo había preparados o acondicionados para...? Ha contestado que 10. 10. Disculpe, señoría, no estaba atento a ese punto. Durante el periodo que usted estuvo en Spring este, que me parece que es desde el inicio, mediados de 2005 hasta la intervención, ¿cómo describiría la carga de trabajo? O sea, ¿estaban ustedes ociosos o tenían trabajo para aburrir? Había bastante trabajo. De hecho, ya le he dicho que había preparado para 10 puestos de trabajo y se iban a hacer más entrevistas y se estaban haciendo entrevistas que las hacíamos el señor Pedro Carretero y yo. Bien. ¿Quién se ocupaba del día a día de la empresa? O sea, usted ha manifestado que el administrador y el jefe era el señor Pedro Ramón, que imagino que era el que tomaba las decisiones ejecutivas, que se ocupaba de los pagos, que se ocupaba de este tipo de cosas. Pero ¿quién se ocupaba del día a día de la actividad, del trabajo? ¿Quién estaba dirigiendo, controlando la oficina? Belén estaba allí, claro. ¿Su posición dentro de la plantilla era de igual a igual con el resto de trabajadoras o usted hacía una labor un poquito más de supervisión y control y coordinación del equipo de trabajo? Yo tenía una labor más de supervisión. Quería preguntarle, y me gustaría exhibirle un documento que se corresponde con uno que exhibí a inicio de esta semana y del que no pude facilitar la ruta, pero que ahora la facilitaré para el Tribunal Fiscal y la
y la de ponente. Es pieza documental 3D, caja 1, Albaranes 2005, bloque 2, y es el PDF páginas 33 y siguientes. Señora del Río, estas hojas, ¿le suena este formato? Sí. ¿Lo recuerda usted? Uh-huh. ¿Se corresponde con las hojas que preparaban ustedes cada vez que hacían un envío y que enviaban a Fórum Filatélico? Sí. ¿Podría indicarnos brevemente a qué se corresponden las numeraciones? Pues las numeraciones es la cantidad de hojas bloque. La cantidad de hojas bloque de Uh-huh. cada país y cada año que se enviaba en ese pedido, ¿correcto? Uh-huh. La numeración manuscrita o la referencia manuscrita que aparece en el margen superior izquierdo, SP008, SP009, ¿se corresponde con el número de pedido? Sí. ¿O de envío? Sí. ¿Y la fecha es la fecha del envío? ¿Podría corresponderse con la fecha del envío? Sí. Pues ninguna pregunta más, señoría. ¿Alguna otra defensa? Sí, con su venia, señoría. Sí, soy Hipólito Ramos en defensa de don César Luis Huergo. Buenos días. Doña Gema, quisiera saber, ha comentado usted de don César Luis Huergo que era compañero de trabajo. Uh-huh. ¿Realizaba algún tipo de función de dirección o de gestión de la empresa? ¿Creativ o Atrio? César tenía su despacho allí en la empresa y bueno, él era el que traía y llevaba los envíos. Uh-huh. También realizaba las funciones de atención a las chicas que estaban realizando el control de calidad, si lo recuerda. Atención, ¿a qué se ¿Me repite refiere? la pregunta, por favor? Sí, realizaba la atención, estar pendiente de las chicas si les faltaba alguna cosa. Sí, bueno, es que para nosotras Gema era la encargada y nosotros le decíamos a ella y ella era la que, imagino que se lo diría a César. ¿Don César les daba algunas instrucciones acerca de la catalogación de los sellos, la calidad de los sellos? Nada. No hay más preguntas. Muchas gracias. Con la ¿Alguna otra defensa? venia del tribunal, Luis Jiménez, abogado de Ángel Tejero y Tres Sociedades. Buenos días, doña Gema. Buenos días. Por lo que ha contado usted, ha pasado por las instalaciones de Forum, de Creativ, Atrio y de Sprint. Sí. ¿Nos puede describir muy someramente el espacio que tenía destinado Forum al control de calidad? Ha dicho que era un sótano. Sí. ¿Tenía luz natural? No. El espacio cabían, ha dicho, hasta 10 personas. ¿Era amplio, holgado o era angosto? Era pequeño. Era pequeño. Sí. Cuando luego usted trabaja para Creativ, el espacio, las condiciones son mejores condiciones, hay luz natural. Sí, teníamos luz natural. Sí, era más grande. ¿Y disponían de esas mesas a las que usted se ha referido, mesas de dibujo, Sí, siempre, articuladas? siempre. Y a lo largo de su tiempo prestando servicios para Creative y para Atrio, porque por lo que veo, por lo que ha dicho usted, ha trabajado para las dos, ¿el volumen de trabajo era importante? Sí. Había trabajo suficiente. Sí. De acuerdo, pues muchísimas gracias, doña Gema. Gracias al tribunal. ¿Alguna otra defensa? Muchas gracias. Ya hemos terminado con su declaración. Ya puede usted marcharse. Gracias. A usted. A continuación, el representante de Filargent Sociedad Limitada. Buenos días, siéntese por favor.
Comparece en representación de la entidad Filargen Sociedad Limitada, ¿es así? Buenos días, sí, es cierto. ¿Cuál es su nombre? Joaquín José González Figueras. Comparece como testigo. ¿Jura usted o promete decir la verdad? Sí, prometo. Es mi deber advertirle que el Código Penal castiga como delito el falso testimonio en causa criminal. El señor letrado de la defensa que le ha propuesto puede preguntarle en primer lugar. Con la venia, señoría, Óscar Folqui, en representación de Pedro Ramón Rodríguez Sánchez y Espínez. Buenos días, señor González. Buenos días. En primer lugar, quería preguntarle, ¿ha tenido usted alguna relación con Fórum Filatélico? No, no he tenido nunca ninguna relación. Lo único que a partir en el año 2007 se me propuso por parte de los accionistas formar parte del Consejo de Administración, por si el juez admitía el convenio de la empresa, formar parte como experto filatélico. Pero anterior a esto, que fue en el año 2007, y si no me equivoco, por el mes de junio, julio del 2007, remarco el 2007, yo no había tenido ninguna relación con ningún estamento de Fórum Filatélico, ninguna. ¿Le consta a usted si el nombramiento que le propusieron llegó a ser efectivo, se llegó a inscribir en el registro mercantil, ha llegado usted a ejercer o a tomar el cargo no, local? se presentó en el registro, pero nunca fue aprobado, por tanto nunca tuvo ningún efecto. Simplemente se propuso, sé que tuvimos una reunión en un gabinete de abogados y a partir de aquella sé que no se admitió a trámite, no sé por qué razón, pero no todo lo que hasta la fecha hice con ello. ¿Ha sido usted cliente, accionista o comercial o ha prestado algún tipo de servicio para Fórum Filatélico? No, para nada. O sea, simplemente yo he sido comerciante de filatelia y lo único que me he dedicado es a vender sellos. No he pertenecido a ninguna empresa que no sea la mía. En relación a la sociedad Filargen, ¿podría decirnos cuál es su relación con esta sociedad? ¿Es usted socio y administrador? Sí, yo era socio con otros dos socios más hasta el año 2003 y a partir del año 2003 me quedé yo con toda la empresa. Y entonces ahora soy socio único. ¿Y a qué se dedica la compañía Filargen? Pues de toda la vida se dedica a comprar y vender temas de colección e inversión, como es los sellos, las monedas, postales antiguas, hasta chapas de cava, o sea, todo aquello que de alguna manera tiene relación con la inversión y con la colección. Cuando dice toda la vida, nos referimos a... Pues desde que tenía 16 años. O sea que toda mi época de profesional ha sido única y exclusivamente pues eso, con los sellos y las monedas principalmente. En relación al sector filatélico, ¿podríamos decir que la filatelia ha sido parte fundamental o importante de la actividad de la sociedad Filargen durante este tiempo? Sí, está claro. O sea, la base principal ha sido la filatelia. Después también hemos incorporado la numismática, en proporción, por decirlo de alguna manera, pues del 100%, el 25% era numismática y el 75% filatelia. En este momento, precisamente, a lo mejor estamos a 50 y 50. 50 de filatelia y 50 de numismática. Pero bueno, seguimos trabajando con lo que es la filatelia y con lo que es la numismática. ¿Pertenece o ha pertenecido a algún tipo de asociación o algún tipo de gremio? Hombre, lógicamente, cuando estás en un ramo, pues estás vinculado a las asociaciones correspondientes de los profesionales de la profesión en la cual estás. En este caso, pues estaba en el gremio de filatelia de Barcelona, en el gremio ANFIL de Madrid y en IFDA, que es la internacional, está en Suiza, y sigo siendo de la asociación IFDA.
¿Ha sido usted miembro o forma parte de ASECI? Bueno, ASECI era otra de las asociaciones que estaban en marcha también. Que más bien se centraba con las empresas que se dedicaban a la inversión exclusivamente. ¿Quién formaba parte, quién estaba representado en ASECI? ¿Recuerda usted? Representada ¿Quiénes eran miembros de No ASECI? le hemos entendido la respuesta a la pregunta anterior. ¿Usted formaba parte de ASECI o no? Yo era socio de ASECI. Era socio. Sí, claro. Bien, ¿Recuerda alguna otra entidad que tuviese presencia en ASECI, que estuviese representada en ASECI? Bueno, sí, estaba FINSA, estaba Forum, estaba Soler Jack, estaban empresas así importantes. Empresas importantes del sector. Del sector de la filatelia, sí. Entrando en su relación con Spring Este, su empresa ha sido proveedora de filatelia de Spring Este, ¿no? Spring Este ha sido cliente de Filargen. ¿Podría concretarnos en qué periodo? ¿Spring Este ha sido? Perdón. Usted ha sido, desde Filargen, proveedor de Spring Este. Sí. Filargen ha sido proveedor de Spring Este, sí. Correcto. ¿Durante cuánto tiempo lo recuerda y en qué periodo? Pues yo creo que 1 año y medio aproximadamente. 1 año y medio, no me acuerdo exactamente. ¿Recuerda usted la forma o el proceso por el cual llegó usted a ser proveedor de filatelia de Spring Este? Bien, yo fui promotor del primer congreso filatélico español de profesionales de filatelia que se celebró en Toledo. Y lógicamente pues tuve que concertar con toda una serie de empresas importantes dentro del sector, entre ellos estaba la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, y celebramos el congreso en Toledo. Claro, ahí formaron parte, pues estaban las empresas importantes, como he dicho, Finsa, Forum, Filabo, Soler Jack, las más importantes. Esto fue lo que de alguna manera me abrió puertas de contactos que yo hasta la fecha quizá no le había dado más importancia, y dentro del grupo, que al mismo tiempo fue lo que también me incorporó a la asociación ASECI, y a partir de aquí empecé los contactos. Sé que la empresa Filargen en aquel momento, yo no directamente, sino que había un socio mío que era el encargado de la parte filatélica y el que vendía los sellos al mayor y demás, fue el que tuvo los contactos primeros con Afinsa, y a continuación dejamos de vender la Afinsa porque habíamos regulado los stocks nuestros, que era lo que nos interesaba, regular los stocks y todo lo que teníamos de sobrantes y demás, pues lo vendimos. Y a partir de aquí, cuando yo me separé en el 2003, lógicamente pues tuve que pagar la parte de mi empresa, mi socio, y me tuve que buscar la vida, y me incorporé en intentar venderle sellos a Forum. A Spring. Y entonces pues le vendía los sellos de Spring, que además el contacto vino a través del señor Briones, y él me dirigió a Atrio y a Creative Investiments o algo así. Y estuve un tiempo sirviéndoles a estos señores. El trato no era muy bueno, y realmente pues se lo comenté a Francisco Briones, y le dije, digo, a mí el trato que me están dando no me gusta, por tanto voy a dejar de vender sellos de tema Europa. Bueno, me dijo, no te preocupes, que yo te voy a poner en contacto con Pedro Ramón Rodríguez, y así fue. Al poco tiempo me llamó Pedro Ramón y me dijo, oye, mira, que yo tengo una empresa que me dedico a comprar sellos de tema Europa, si te interesa pues podemos trabajar. Y a partir de aquí entré en contacto con él, me dio los precios que él compraba, me dijo exactamente cómo lo quería y demás, y a partir de aquí empecé a trabajar con él. Pues eso, 1 año aproximadamente. ¿En algún momento alguien le dijo que el sentido, la razón de ser de Spring Este era constituirse en una suerte de central de compras externa de Forum Filatélico desde la que... Yo la verdad es que nunca entré en esto, O sea, yo compraba sellos en el mercado,
se lo servía a Spring. El primer trato lo tuve con Pedro Ramón Rodríguez y luego prácticamente lo vi, me parece, en una o dos ocasiones más, pero con la que trataba era con Belén Gómez, que era el gerente. Y los tratos, bueno, luego también conocí a Gemma, y cuando llegaba y le entregaba, porque yo llevaba los sellos personalmente, y los entregaba a Gemma. ¿Puede ser Gemma del Río? Hostia, no me acuerdo el apellido. Puede ser, sí, Gemma. ¿Podría concretarnos el tipo, la temática de filatelia que suministraba usted? Bien, ellos compraban los sellos del tema Europa por años completos o por series. Entonces, bueno, sí que había un rigor muy grande porque entregabas los años completos bien controlados y, bajo mi punto de vista, máxima calidad, y siempre había la devolución de turno. Bueno, tenías que admitirlo porque era el control que ellos tenían y yo no. Intentaba hacer lo mejor posible, pero ya te digo, siempre había aquellas devoluciones que no entendías demasiado, pero que tenías que... ¿Quién le comunicaba a usted las incidencias que había en los pedidos? ¿Cómo le informaban? Normalmente cuando yo entregaba, pues normalmente entregaba cada semana, cada 15 días, entregaba una partida, depende del género que se conseguía, claro, porque no era fácil conseguir género en el mercado, porque el mercado estaba ya bastante agotado. Lógicamente, cuando un producto sube, todo el mundo lo guarda y no lo venden, y entonces lógicamente pues te costaba y tenías que siempre apretar en el precio de compra, porque es que si no conseguías. Y bueno, este era el problema principal. No sé si le he respondido a la pregunta. Me ha respondido usted perfectamente. Ha hecho usted una referencia a que el producto sube. ¿Se refiere usted a que los sellos, la filatelia, gana valor con el tiempo? Sí, claro. Bueno, ese era el caso y el problema que yo particularmente tenía, y creo que los demás, porque además cuando íbamos a las subastas, pues a lo mejor no era yo el único comprador que había de tema, había 3 o 4, 5 o 6, y lógicamente en la subasta el que más puja es el que se lo lleva. No hay nada escondido, ¿eh? Está claro, tú pujas hasta que llegas al precio que alguna vez mejor haces aquello de decir, bueno, aunque pague un poco más, pero me instalo un poco en el mercado, ¿no? Y en lugar de ganar X, ganas X menos algo, o a veces incluso empatas, porque a lo mejor comprabas una colección y con lo que sacabas, porque no estaba en condiciones, más lo que ellos te devolvían, porque por ellos todavía no estaban las condiciones que regía, pues a veces ajustabas muchísimo el margen con el que trabajabas. Y cada vez había menos género en el mercado. Es que además yo en las conversaciones que podía tener con don Francisco Briones, yo se lo comentaba, es que cada vez es más difícil de conseguir género, y eso que yo tenía clientes particulares. Señor González, déjeme que le pregunte una cosa concreta. Usted lleva dedicándose al tema de la filatelia 40 años. Con cierto éxito, 40 años. Antes de la aparición de Forum y Afinsa, durante la existencia de Forum y Afinsa, y entiendo que hoy en día usted sigue dedicándose a la filatelia. Me parece recordar que ha dicho su negocio es un 50% filatélico, un 50% numismática. Durante todo el tiempo, el valor de la filatelia ha ido subiendo paulatina y progresivamente año tras año, sí, o va decreciendo. Sí, a ver, dentro del mundo de la filatelia hay épocas, ¿vale? Hay épocas mejores, épocas regulares y épocas peores. O dicho de alguna manera, hay series muy buenas, hay series menos buenas y hay series más corrientes. Pues en relación a esto, lo más bueno siempre ha tenido tendencia a subir, a mantener el precio y subir, ¿vale? Lo regular, pues dentro de la tónica, en la proporción, y lo malo es quizá lo que de alguna manera, pues bueno, se sirve un poco para los que se inician dentro de las colecciones, pues el puente para empezar, ¿vale? Pero el sello, yo me acuerdo de toda la vida, o sea, sí que hemos pasado crisis, es cierto, y ahora estamos pasando una, lógicamente, porque si sale todo este género de golpe en el mercado, que es un
una parte muy importante, pues lógicamente esto repercute al mercado. Y la gente, antes de comprar, como eso es igual que las acciones o cualquier otro producto, los pisos, ¿no? O sea, si hay abundancia de pisos, pues el precio se sostiene. Si hay pocos pisos, pues los pisos, pues en los sellos pasa lo mismo. En el momento en que hay alguien que compra sellos, pues el sello sube. En el momento en que se estabiliza, pues se mantiene. Y en el momento en que hay abundancia, pues baja. Ha hecho usted una distinción muy gráfica, que es hay productos buenos, menos buenos y malos. En su condición de filatélico, con una dilatada trayectoria, la temática Europa CEP es un producto menos bueno o bueno. Efectos de inversión y efectos de... Ciertamente el tema Europa es no de lo súper buenos, sino de lo mediano, digamos, ¿no? La ventaja que tiene es que al estar el mercado, o sea, al haber demanda en el mercado, pues lógicamente eso se ha convertido en un producto bueno. ¿Por qué? Porque si yo tengo toda la proporción de lo que puede haber en el mercado, hay demanda, y al haber demanda, pues lógicamente el precio sube. Entonces, dentro de estos sellos, si encima lo que se escoge es la calidad, pues encima tiene más proporción de subir. A cuantos más años pasa, lógicamente tiene que tener en cuenta que el sello tiene un problema, que se puede llegar a estropear con el paso del tiempo, o la goma o propiamente el sello, porque uno de los principales problemas que puede tener el sello es el agua, la humedad. Eso le ataca. Por tanto, se estropean muchas colecciones o se estropean muchos sellos precisamente por la humedad, por no haber estado bien conservados. Por tanto, hay muchos sellos de esos que desaparecen, por tanto los que quedan aumentan su valor, porque quedan menos. Y al paso, cuantos más años pasan, pues lógicamente se van haciendo más antiguos y se van revalorizando. Muchas gracias, señor González. Mire, volviendo a su relación con Spring Este, ha dicho usted que entregaba personalmente el género, los valores filatélicos en visitas a las instalaciones de Spring, ¿correcto? Sí. ¿Recuerda usted haber visto gente trabajando en Spring Este? ¿Recuerda usted cómo eran las instalaciones? Sí, yo... ¿Trataba de instalaciones equipadas, acondicionadas para realizar una labor de control de calidad? Sí. Las oficinas eran bonitas, además estaban muy bien climatizadas, sobre todo. Y me acuerdo que cuando yo empecé a ir, pues no sé, había 3 o 4 personas, tampoco te puedo decir con exactitud, porque para mí era lo que menos me importaba. Sé que me recibía Gemma, que recogía los paquetes y luego pues trataba con la gerente. Y si estaba el administrador, don Pedro Ramón, pues nos saludábamos y demás, todo va bien, vale, tomábamos un café o lo que fuera y ya está, ¿no? Y luego, a partir del tiempo, pues sí, yo creo que cuando menos igual doblaron la cantidad de personal, sí, había, no sé, es que decirte exactamente, había 6, 7, 8, 10 mesas, todas con su lámpara, sí, bien. Alguna vez incluso me consultaban alguna cosa referente a la técnica del sello o lo que sea, sí. ¿Cuál era la frecuencia de visita a las instalaciones? ¿Una vez a la semana, una vez al mes? Cuando tenía género, porque claro, no podía tener todas las semanas para aunque me exigían, de alguna manera, hombre, que necesitamos, pero a lo mejor iba... Últimamente creo que era incluso semanal, no me puedo acordar exactamente. Al principio era cada 15 días, semana 15 días, y al final creo que era semanal. Creo que sí. ¿En estas visitas en algún momento coincidió en las instalaciones con el señor Briones? No, nunca. ¿Conoce usted al señor Merino, Antonio Merino? ¿Le suena el nombre? ¿Sabe quién es? Merino, no. ¿En algún momento ha recibido o ha negociado
hablado, discutido, comentado alguna cuestión que tuviese que ver con la relación comercial que mantenía con Spring con el señor Briones? Hombre, cuando nos veíamos, pues bueno, ¿cómo va? Pues bien, pues chico, voy de culo buscando sellos y demás, pero no así a nivel técnico no recuerdo. Sí, porque además como que había comentado lo de Atrio y demás, pues me quejé a él, oye, que el servicio yo voy a dejar de servirte porque a servir a estas empresas porque no me dan, no tengo, la relación no es buena. Y entonces para mí era una cosa más que hacía, que me iba bien, pero que tampoco era de obligado cumplimiento para la empresa, porque la empresa funcionaba igualmente como sigue funcionando ahora sin servir a Spring. Entonces no. ¿Era algo conocido para usted? ¿Era algo abiertamente sabido que la filatelia que usted servía a Spring acababa en manos de Fórum Filatélico? De conocimiento público que compraba Tema Europa era Fórum, pero yo los tratos que pudieran tener entre Spring y Fórum Filatélico es que ni me importaban ni me interesaban, ¿eh? O sea, siempre me dedicaba a mi empresa y he luchado por ella, y los demás lo que hacían no me importaba demasiado. Pues ninguna pregunta más, señoría. Muchísimas gracias. Ministerio Fiscal. Sí, con la venia se las a las señorías. Señor González, mire, por puntualizar algunas cosas que quizás yo no he entendido bien. Cuando usted trabaja como proveedor de Creative Investment y de Atrio Collection, he entendido que usted acude a esas sociedades derivado o informado o animado por el señor Briones, ¿es así? Sí, porque habíamos tenido contacto aquí, sí, a raíz del congreso que habíamos celebrado. ¿Y le explicó el señor Briones? Entonces él me derivó, me dijo, mira, vete que además estaban cerca de donde tenía la sede Fórum, en la parte de atrás, entre todas las de la calle, y allí estaban Atrio y Creative Investments. Entonces yo iba allí, entregaba el género, me lo seleccionaban, me devolvían la mitad o más y eso, y bueno, me pagaban y ya está. ¿Y le explicó al señor Briones qué relación tenía él o Fórum Filatélico con estas dos sociedades? No, él me derivó allí. Le dijo porque las conocías y tener relación con ellos y conocía a los propietarios, a los administradores. No. Y cuando le deriva a Spineste, cuando le invita a ser proveedor de Spineste, le dice si él tiene alguna relación con Spineste, si conoce a los propietarios, a los administradores. No, yo únicamente le dije, mira, yo voy a dejar de comprar sellos de Tema Europa para servirlos a esta empresa, porque el trato que tengo con ellos no me merece ninguna confianza y no es agradable. Y simplemente, pues no. Entonces me dijo, bueno, espérate y eso. Entonces me llamó un día don Pedro Ramón, oye, mira que me han dicho que tienen sellos de Tema Europa y demás, cuando quieras, si bajas a Madrid, hablamos y tal. Y sí, me presenté a las oficinas de Spring, me entregó una lista de precios, me dijo más o menos, que ya lo sabía yo, pero el género que quería, la calidad que quería y demás, y a partir de aquí pues seguimos trabajando. Señor González, mire, en relación con ASECI, corríjame usted, es la Asociación de Empresarios de Coleccionismo e Inversión, ¿verdad? Sí. Que se constituyó, hasta donde yo sé, en el mes de octubre del año 2002. Sí. ¿Usted fue socio constituyente de ASECI? Yo no sé si fui socio constituyente, yo sé que fui socio de ASECI, pero yo no tengo fechas ni nada. Bien, entre los socios o sea, lo normal, ¿no? De los contactos que tienes con tus colegas, pues te digo, oye, mira, que se ha montado la asociación esta y demás, ¿te interesa entrar? Digo, hombre, pues si hay posibilidad de negocio, pues sí. Y entonces cogí, me fui, me di de alta, traté con el presidente, no me acuerdo, tal López, me parece, José... el apellido creo que era Joaquín, sí, se llamaba Joaquín López o algo así. Porque ¿cuál era la finalidad de ASECI en realidad? Bueno, es como cualquier otra asociación, de alguna manera aglutina a una determinada gente que se dedica a algo en concreto y bueno, ahí haces la relación, que es lo importante en el fondo de una asociación. Cuando te encuentras con ellos y hablas pues con uno con otro, haces negocios y bueno... Sí, pero hasta donde yo sé, señor González,
Ahora mismo, por ejemplo, me encontraba aquí con Weber, hemos estado hablando y, bueno, a lo mejor no sale alguna operación para el futuro porque tengo alguna cosa que a él le pueda interesar o él tiene alguna cosa que me puede interesar. O sea, es lo normal, ¿no? Que tengas un punto de encuentro como existen los colegios o existe cualquier otra asociación que tú puedas formar parte. Sí, lo que le quiero decir es que hasta donde yo conozco, señor González, esta asociación se disolvió el 19 de mayo del año 2006, 10 días después de la intervención de Foro Filatélico y de Afinsa Bienestar Giles, que eran dos socios de ASECI. El objeto de esta asociación dejó de tener importancia después de la intervención de Foro de Afinsa. A mí lo que me pareció la acción de su presidente, en este caso Joaquín López, me parece que era, es que yo no me acuerdo del nombre, que así de golpe porrazo cogía y decidiera cerrar. Que además a mí me cobró unos recibos yo y dije, bueno, el último se lo devolví, porque digo, a ver, ¿cómo me cobras un recibo si resulta que vas a cerrar al día siguiente? O sea, y se lo devolví. Pero que eso fue una decisión que no fue por junta, o sea, creo que fue una decisión personal de él. Señor González, he visto actas de juntas de ASECI celebradas en José Abascal, en la sede de Forum. Yo no estuve en ningún caso en reunión de ASECI. Yo, el único sitio que estuve en ASECI fue en la calle Goya. Y exactamente el número no me acuerdo, pero sé que estaba con Serrano, sí, casi haciendo esquina en un piso. Bien, pero en Abascal no estuve nunca, no. De ASECI. Mire, ahora de estos socios de Foro Filatélico, Afinsa Bienestar Giles, Acto Collection y Creative Investment, que eran socios de ASECI, ¿con qué trataba en cada uno de ellos? ¿Con quién era su interlocutor, por ejemplo, en la asociación en Foro? ¿Quién era? Pues cuando nos reuníamos allí, pues estaba el señor Briones. Muy bien. De Afinsa Bienestar Giles, ¿quién acudía? Yo había tratado con Albertino. ¿De Figueredo? Albertino de Figueredo. En Atrio Collection, ¿quién comparecía por Atrio? Yo no me acuerdo en ASECI de haber visto a nadie de Atrio del ¿Y por Creative entonces? Es que creo que era el mismo, ¿no? Pero recuerda usted quién no me acuerdo. No. Mire, vamos a... Además, ya le digo que mi trato con Creative y con Atrio fue muy breve, O sea, es que me sentí muy maltratado y entregué género, no me acuerdo, 2 o 3 o 4 veces, y al final desistí de ello porque ya no era por lo que me devolvían, sino por el trato que tenía con... De acuerdo, mire, ahora vamos a matizar en relación con su nombramiento como administrador de Foro Filatélico, ¿de acuerdo? Mire, ¿Qué? Como administrador de Foro Filatélico. Yo no fui nunca. Vale, yo ahora le voy a matizar, ¿de acuerdo? Pero yo no lo fui nunca. Bueno, yo se lo voy a explicar. Se lo voy a explicar lo que consta. Es que no lo fui. Bueno, yo le voy a explicar lo que consta documentado. Es que, repito, no lo fui. Por tanto, me niego a que me hagan una pregunta que no es correcta. De acuerdo, mire. No le han hecho todavía la pregunta. Bueno, pero me dice que es administrador de Forum. Yo no he sido nunca administrador. Después de que escuche la pregunta, ya vemos si la puede contestar y si es pertinente. Mire, le digo certidumbre objetiva de la que tenemos. 1. El notario de Madrid, don Juan Carlos Caballería Gómez, otorgó una escritura el 25 de julio del año 2007, en el cual se nombran administradores de Forum Filatélico al señor Francisco Briones, al señor Miguel Ángel Hijón Sánchez, al señor Juan Macías Mercader, al señor Joaquín González Figueras, al señor José Antonio Moraga Rodríguez y a don Emilio Sapena Parra. Lo que sucede es que el registrador mercantil número 11 de Madrid denegó la inscripción de la escritura, la inscripción del nombramiento efectivo que se hizo, ¿de acuerdo? Lo denegó. Esto se recurrió a la Dirección General del Registro Notariado, ¿lo recuerda? Lo único que le puedo decir es que yo, única y exclusivamente, por la solicitud del abogado de los accionistas de Forum Filatélico en el 2007, que ya no existía la empresa, ¿vale? Yo, en manos de los abogados que me solicitaron si yo como técnico filatélico podía formar parte de este consejo en caso de que el juez admitiera el convenio, en caso de que el juez admitiera el convenio, ¿vale? O sea, y era en el 2007, que si no me equivoco, la empresa Forum Filatélico cerró en el 2006. Por tanto, en el 2007 ya no existía Forum Filatélico. Señor, entonces, si a mí el abogado me dice
formar este Consejo de Administración por si el juez admite el convenio y poder vender la filatelia y tú como técnico filatérico formar parte, oiga, yo ya a partir de ahí ya no sé nada más, porque yo me puse en manos de los abogados, del abogado que me solicitó, por favor, si yo podía, como técnico, fíjate. A partir de aquí es que me da igual, es que ya no he sabido nada más. Y me dijeron de que no se había admitido ni se había registrado. Cuando yo le interrumpa, pues tengo que dirigir el proceso, y entonces si le interrumpo, tiene que callarse. Ahora ya ha dicho usted esa explicación, ya la hemos entendido, pero ahora va a oír la pregunta del Ministerio Fiscal. Sí, yo le haciendo preguntas y vamos a ir matizando, señor González. Mire, ¿perdón? Que yo le voy a ir haciendo preguntas para matizar. Y no se preocupe que vamos a llegar a la verdad de todo, no se preocupe. Señor González, mire, el día 21 de julio del año 2007 se celebró una Junta General de Accionistas de Fórum Filatélico en un hotel en Madrid para aprobar las cuentas anuales del año 2005 y el año 2006. ¿Acudió usted a esa Junta? Yo sí acudí, pero no entré una vez, habían salido los administradores concursales y quedó el abogado que le digo para ver si los accionistas me aceptaban como miembro de la nueva junta que se iba a formar allí, pero yo en nada tuve que ver con el resto, o sea, entré una vez finalizado. Suficiente. Vamos a seguir. Señor González, ese abogado del que habla usted, ¿recuerda su nombre? Juan José, sí. ¿Señor Folky? Sí. Sí, Juan José Folky. Era el abogado que habló con usted. Sí. Para decirle que si quería usted ser administrador de Fórum Filatélico, ¿es así? No administrador, no, formar parte del Consejo de Administración. Eso nunca administrador. Bueno, un administrador, un miembro del Consejo como técnico filatélico. Bien, y para nada. Varias veces. Me siga el Ministerio Fiscal, escuche, por favor. Pero usted recuerda que el notario que inició la Junta General tuvo que abandonar la Junta General increpado e insultado por los asistentes de la Junta. Y le digo y le repito que cuando entré en la sala no vi a nadie, ni administradores concursales, ni notarios, ni vi nada. Y yo sé que se celebró y estaba el abogado y estaba no sé quién más en la mesa. De verdad que yo iba por una cosa muy concreta y lo demás me importaba. Entonces dice usted que entró al final de la Junta, no estaba usted desde el principio y que eso no lo vio. ¿Es eso lo que nos está diciendo? Sí, yo estuve fuera. A mí me citaron a una hora determinada, yo llegué allí. Está claro. Las puertas estaban cerradas. Espere, por favor. Otra pregunta, señor fiscal. Señor González, ¿alguien le explicó que en esa Junta se habían ausentado los administradores concursales porque se había montado un tumulto y Antiguidad tiene que abandonarlo, incluido el notario compareciente en la Junta? ¿Lo recuerda? ¿Alguien se lo dijo? Lo que no me interesa, me da igual. Por tanto, los comentarios que me podían hacer es que realmente paso de ellos. Si me lo hicieron, posiblemente, no sé, que hubo algo de Sarau, sí, pero es que a mí me importaba poco. O sea, yo iba por una cosa muy concreta y fui a por aquello y sacado. Y luego me citaron en otro despacho de abogados un día por una junta y demás, pero es que a partir de ahí es que no he vuelto a saber más del tema. Otra pregunta. ¿Conoce usted personalmente, sabe de quién estoy hablando cuando le hablo del notario don Juan Carlos Caballería Gómez? No. ¿Habló usted con algún notario allí? No. ¿Vio compartir un notario? ¿Alguien que dice con el notario? No. ¿Firmó usted algún documento en esa Junta? No. Allí que yo recuerde, no, ¿eh? Mire, respecto a su relación con Strineste, dice usted que conoce bien las oficinas porque incluso a última hora usted acudía semanalmente. Yo creo que también la conozco bien porque estuve presente en una entrada en Julián Camarillo. La pregunta que le digo es, ¿recuerda usted que en Julián Camarillo hubiera cámaras de seguridad para los sellos? No me fijé. Vale. Ni me fijé ni me lo pregunté, o sea... Es decir, que usted veía las mesas, veía las cosas, me preguntaban, era un asiduo, pero no sabe, recuerda si había cámaras de seguridad para todos esos sellos. Para nada, es que vamos avanzando. Déjelo. Mira, señor fiscal. Señor González, mire, usted hizo una reclamación a Strineste por una deuda que le debía por unos sellos... Que me debe, perdón. Que le debe a Strineste por unos sellos que usted había proporcionado, que había proveído, y usted acudió a un juzgado y Strineste se allanó a su demanda
y el juzgado de primera instancia número 3 de Madrid le reconoció una deuda de 426.000 euros. ¿Lo recuerda? Sí, claro. Sí. ¿Hizo usted una reclamación alternativa de que en lugar del dinero le devolvieran los sellos que usted había proporcionado al trimestre? Yo reclamé mi dinero. ¿Los sellos no le interesaban? Yo reclamé mi dinero. Ya, pero la pregunta es si le interesaba los sellos o no. Es que a mí no me dieron más opción, yo reclamé mi dinero. ¿Pero no le dio más opción quién? ¿Quién no le dio más opción? De que no me dieron más opción, simplemente había la opción de solicitar la deuda. A mí nadie me dijo que me iban a devolver los sellos, o sea, nada. Pero fíjate, usted ha dicho antes que los sellos son unos sellos muy valiosos, que suben de precio todos los años, generalmente, si son buenos. No tuvo la alternativa de decir, si no me pueden dar el dinero porque están bloqueadas las cuentas del cliente, devuélvanme por lo menos la filatelia. ¿No tuvo usted esa opción? Es que no me la dieron. Si a mí me la hubieran dado, yo hubiera dicho, pues oiga, denme los sellos y saca la deuda. Pero es que no me lo dieron, no me dieron la opción. Suficiente. Ha dicho usted que en relación con los sellos, si hay pocos sellos, si hay muchos sellos, pues efectivamente, si hay mucha demanda, los sellos suben. Si hay muchos sellos, entonces el mercado puede bajar el precio. No sé lo que es mucho y poco para usted, pero yo le digo que hasta donde se conoce, Fórum Filatélico tenía en su poder 121 millones de sellos. No. Y quiero que me diga si 121 millones de sellos, en esos parámetros que usted utiliza de sube y baja de precio, son muchos sellos, pocos sellos, el mercado absorbe 121 millones de sellos. ¿Qué es para los 121 millones de sellos? Yo tengo entendido de que los sellos no eran de Fórum, que los sellos eran de los clientes. En los contratos que la gente compraba los sellos y lo único que hacía Fórum era guardarlos en cámaras para conservarlos en mejor, pero no eran de Fórum, eran de los clientes. Yo he hablado con clientes de Fórum que me han dicho, oye, yo tengo unos contratos, y me acuden a mí para preguntarme, y me dice, yo tengo unos contratos, ¿qué tengo que hacer? La cuestión de la propiedad de los sellos es una cuestión jurídica sobre la que no le están preguntando ahora. Trate de contestar a la pregunta. Se me está diciendo... No, señor González, mire, le he dicho que el stock de sellos de Fórum Filatélico, asignados a clientes o no asignados a clientes, son 121 millones de sellos. Y le pregunto si eso para usted es mucho, poco en relación con el mercado, con la oferta, con la demanda y con el precio que se puede formar con el cruce de la oferta y la demanda con 121 millones de sellos. Es lo que le pregunto. ¿Es mucho o es poco? Es que yo de la pregunta puedo responder de muchas maneras, pues si no me dejan, no lo puedo responder. ¿Quién no le deja? Si los sellos, esos 121 millones de sellos que no eran de Fórum, que eran de los clientes y estaban repartidos... No le está preguntando a usted de quién eran los sellos. Vale, pero es que usted me está diciendo que los sellos eran de Fórum. No le están preguntando de quién eran los sellos. Le está planteando, como usted ha hablado del mercado, y es usted formar parte de ese mercado filatélico, lo que le está preguntando es si los 121 millones fuesen de Fórum o fuesen asignados a los clientes, tienen que salir al mercado, el mercado los puede absorber, porque usted conoce el mercado, por eso le está preguntando eso. Si yo como empresa consigo clientes, sí los puedo vender, lógicamente. Y yo como empresa mi finalidad es buscar clientes y venderlos ellos. Entonces, si de alguna manera me hago con todo el control... Es suficiente para el tribunal. ¿Alguna otra de las acusaciones no? Sí, de las acusaciones quiere hacer alguna pregunta. ¿Alguna de las demás defensas quiere hacer alguna pregunta? Sí. Con la venia del tribunal, Luis Jiménez, en defensa de Ángel Tejero. Buenos días, señor González. Vamos a ver, usted ha manifestado que usted le vendía género a Creativ. ¿Con quién trataba en Creativ, por favor? Yo creo que al principio directamente con el señor Tejero, cuando estaba allí al lado de la sede de Fórum, a la parte de atrás, y luego en Pozuelo, con unas señoritas, pero no recuerdo, como fueron 3 o 4 veces o 5, no recuerdo exactamente el nombre de esas señoritas que me atendían a la entrada. La fijación del precio, la negociación del precio, ¿con quién lo trataba usted? Ellos me daban la lista e incluso me las habían mandado por correo electrónico o por correo, no me acuerdo exactamente si había variación, pero me daban impreso, me daban el papel impreso. Se lo daba el señor Tejero.
se lo daban personal de Creative, no se lo Sí, daban sí, no, se lo daba un tercero, sí, sino no, era no. personal de O la sea, cuando yo iba a la oficina, que además allí detrás era una oficina muy pequeñita y una mesa muy pequeña, eso sí me acuerdo, y allí me daba, me entregaba los papeles y me decía, pues mira, esto es el precio que lo compramos y demás, y estas variaciones que han habido o lo que sea. ¿Durante Pero qué sí. años vendió usted sellos a Creative? ¿A Creative? Sí. 2000, la verdad, si tengo que decir exactamente, no me acuerdo, puede ser 2004, no lo sé. ¿Los sellos los llevaba usted personalmente? Sí. Y los llevaba a la sede de Creative, Sí. que estaba en Joaquín Turina, en Pozuelo. No, pero primero lo llevaba a otra sede. Sí, estaba detrás de José Abascal, es que no me acuerdo la calle. Y los dos últimos, me parece que fueron 2 entregas que las hice en Pozuelo. Y ha manifestado usted que se le devolvían prácticamente la mitad de la filatelia. Sí, me devolvían mucha. ¿Por qué motivo le decían que se la devolvían? Bueno, porque para ellos no era correcta. O sea, para que no cumplía sus estándares de calidad. Exactamente. Vale, de acuerdo. ¿Y esta mercadería que se le devolvía se descontaba del precio o cómo la operación financiera? Sí, me lo descontaban. Se lo descontaba. Sí, me lo descontaban directamente y te hacían el ingreso, la transferencia al banco. Y mire, usted ha manifestado que dejó de trabajar con ellos porque el trato no era bueno. Y ha dicho que no que espero no equivocarme, que no era agradable y no le merecía confianza. ¿Me podría perfilar la razón? Confianza tampoco es la palabra, ¿eh? O sea, simplemente que cuando no hay feeling entre dos personas, pues a lo mejor tú querías comentar, oye, este sello porque me lo devuelves, ¿no? Y, oye, pues nada, pues esto funciona así, saco agua. ¿Le dejaron a deber alguna cantidad? No, para nada. Una pregunta, ¿los precios que usted luego empieza a operar con Sprint en relación con los de Creative son superiores o inferiores? Pues la verdad es que no comparé. No comparo. No me entretuve a... Yo creo que la diferencia no debía de haber mucha, no lo sé, pero claro, me dicen este precio, pues lo único que hago es coger, valorar y entregar. Luego en los balances estaría si he ganado más o ganado menos. Sí, pero existía una diferencia, ¿no es así? No lo sé, la verdad es que no lo sé, no me haga decir si sí o si no, porque no lo sé. No me entretuve a esto, la parte contable yo de la empresa no la llevaba yo. ¿Podríamos decir que el rigor de Creative era superior al rigor de Sprint en el nivel de devoluciones? No me lo haga decir porque no lo sé. O sea, es que yo cuando no veo una cosa clara no me puedo definir el por qué. Si, una de las razones de que no me sentía a gusto en Spring, ahí en Atrio y demás, es que no me daban una explicación oportuna de decir, oye, pues eso te lo hemos devuelto porque aquí hay una rayita. Pues bueno, pero yo veía los sellos, pues para mí eran correctos y me parecían bien, ¿no? ¿El volumen de devoluciones de Sprint alcanzaba la mitad, como ha dicho usted de lo de... No, era inferior. Era muy inferior, ¿no? Aparte también es verdad que yo fui aprendiendo, ¿no? Pero bueno... ¿A qué se refiere con que usted fue aprendiendo? Bueno, es que al final tienes que coger, analizar sello por sello y ver exactamente pues aquellas cosas que yo pues como profesional de filatelia hasta la fecha no las había visto y que a lo mejor pues podía ser aquello que era por lo que me devolvían los sellos. Luego con el paso del tiempo usted pudo apreciar que la devolución que le hacía Sprint no obedecía a un criterio subjetivo, sino a una realidad objetiva de la calidad de los sellos que usted observía. Ya tanto ya no sé analizar, ¿no? No hay más preguntas, gracias señores. ¿Alguna otra defensa? Muchas gracias, puede usted marcharse. Muchas gracias. Natividad Casado Montenegro.
Buenos días. Muy buenos días. ¿Su nombre es Natividad Casado Montenegro? Así es. ¿Comparece usted en este acto como testigo? Sí. ¿Cuál es la relación que usted ha tenido con Forum? ¿Con Forum? Yo la relación que he tenido ha sido trabajando para José Manuel Llorca. ¿Ha trabajado usted para José Manuel Llorca Rodríguez? Llorca Rodríguez. Exacto. Comparece en este acto, como le decía, como testigo propuesta por las defensas. ¿Jura usted o promete decir la verdad? Sí. Es mi deber advertirle que el Código Penal castiga como delito el falso testimonio en causa criminal. El señor letrado que le ha propuesto como testigo puede preguntarle. Con su venia, ilustrísima señora presidenta. ¿Cuánto tiempo trabajó usted para en defensa de... Ah, perdón, de Juan Miguel García. ¿Prefiere acercarse, señor letrado? No, yo creo que no es necesario. Tampoco va a ser un interrogatorio muy largo. Si señoría lo solicita, me acerco, naturalmente. Casi lo prefiero, si no le importa a Muy usted. bien, gracias. Es que así también se facilita que la persona que está declarando le vea. Muy amable, muchas gracias. ¿Cuánto tiempo estuvo usted trabajando para el señor Llorca? 7 años. ¿Y en qué funciones y en qué empresas o en qué tipo de contrato tenía? De acuerdo. Yo empecé a trabajar en Coín para la empresa Amarco Distribuciones. Allí trabajaba como contable, como en toda mi etapa con José Manuel Carlos Llorca ha sido como contable. Entonces empecé trabajando allí porque allí la empresa que había era una empresa que se dedicaba a la edición de libros del cuidado del medio ambiente y demás, y también se vendían productos todo tipo vegetariano. Farus era esa. Sí, exacto. Lo que pasa es que Faru era como la madre y yo trabajaba para Marco Distribuciones, que era la que llevaba la parte contable, gestión, administración. Después había otra empresa que es la que se dedicaba a las compras de la mercadería, había otra que se llama Publicación Iruña, que es la que llevaba lo que era el tema de lo que es la publicación, impresión y redacción de la revista de Farus. Exactamente. Entonces yo llevaba la contabilidad de todas esas empresas, bajo la tutela de mi responsable Lucía Valcarce. ¿Y durante todo el tiempo estuvo trabajando en ese ámbito, digamos, de Farus? Estuve ahí hasta el año, en Coín estuvimos hasta el año 2001-2002, ¿vale? Para después nos trasladamos a Marbella. Allí estábamos contratadas por otra empresa que se llama Centro de Negocios Banú. Entonces allí la empresa de Farus, lo único que quedó activo fue la revista, pero en forma digital. Todo lo otro se terminó. Entonces ya pasamos a formar parte en Centro de Negocios Banú, y allí lo que llevaba también era la contabilidad de 4 o 5 empresas. Cada una tenía un establecimiento o un comercio. Llevamos Astral, que era una costelería, Restaurante Tatana, que era un restaurante de pizzería y demás, Palacio del Mar, que era un restaurante de pescado, y Linda Llorca SL, que era una zapatería y tienda de camisetas, ropa, etcétera. Cada una eran sociedades limitadas y cada una tenía su propia contabilidad. Desde el Centro de Negocio Banú se llevaba todas las contabilidades y la gestión, administración y todo. Cuando dice llevamos, ¿a quién se refiere? ¿Ese plural? Sí, porque en concreto también se refiere a Juan Miguel García. En Centro de Negocio Banú trabajábamos como asalariados, trabajábamos Juan Miguel García Gómez, Lucía Valcarce, Paloma Marín, yo. Después hubo un tiempo que había 2 contables porque necesitábamos refuerzo, porque además de la contabilidad allí se preparaban los impuestos y todo de todas las sociedades, y había otra compañera, pero ella era un poco externa, ella era autónomo y no estaba contratada por nosotros, que se llama Silvia Díez. Todo eso estábamos nosotras allí en Marbella.
¿usted qué conocimiento tiene de las relaciones del señor Llorca con Fórum Filatélico, si las hubo? Yo sé que desde el principio Fórum Filatélico era un cliente y grande, o de lo más importante, que tenía José Manuel Carlos Llorca, porque él, Fórum, desde el principio, allí cuando yo empecé a trabajar en Faro, en la revista, tenía su publicidad en una de las mejores páginas, y sé que desde el principio pues Fórum era un cliente bastante importante para José Manuel Carlos Llorca. Después, cuando pasamos también, yo iba también, cuando en la etapa que estuve en Marbella y demás, una vez cada 10, 15 días iba a realizar la contabilidad a Gibraltar también. Entonces, allí también sé que había relación con Fórum Filatélico, vamos, pero es que no había ningún problema porque José Manuel Carlos Llorca siempre nos lo ha dicho, vamos, que no ha pasado nada. Y era una empresa importante para nosotros, era como... ¿A qué empresa en Gibraltar? Yo trabajaba no como asalariada, era parte de mi trabajo, pero no estaba asalariada por Watson Philately. Cuando dice que no estaba asalariada, o sea, ¿usted no estaba contratada por Watson Philately? No, yo estaba contratada por Centro de Negocio Banú. Entonces, como yo era la que día a día llevaba la contabilidad de todas estas empresas, pues un día de mi jornada laboral pues lo pasaba en Gibraltar, en torno a una vez por cada 10 o 15 días. ¿Y Juan Miguel García? Juan Miguel García llevaba las tareas de administración junto con Lucía. Lucía era la persona que me ayudaba a mí con la contabilidad, era mi responsable, y entre los dos pues llevaba lo que era el día a día de la administración de todas las sociedades estas que acabo de decir, conmigo, sí, y con Paloma. Sí, sobre eso vamos luego, pero en realidad le preguntaba que si Juan Miguel García estaba contratado por Watson Philately o también como usted, digamos, estaba contratado en Marbella y de vez en cuando se desplazaba. Exacto. Ni Lucía, ni Juan Miguel, perdón, ni Paloma ni yo que íbamos allí estábamos contratados por Watson Philately. Watson Philately tenía su propio personal allí en Gibraltar, que sí estaba contratado por Watson Philately. Empezaron pocas personas, porque empezó con, me imagino, con poca actividad, y había una persona que estaba en almacén. Después eso se fue ampliando y en almacén habría como 5 o 6 personas, así que le puedo decir hasta el nombre de algunos porque los recuerdo. Esos estaban trabajando allí, tenían sus nóminas y eran salariados de ellos, y aparte también está Mónica Calero, que es la que llevaba el día a día de la administración. A mí, por ejemplo, era la que me recepcionaba todo el correo, me lo daba para yo poder llegar y ponerme a contabilizar, y ellos sí estaban asalariados por Watson Philately. ¿Cada cuánto se desplazaban ustedes? Bueno, usted, perdón, ya ha dicho que cada semana o 15 días, ¿no? Que ha dicho, perdón. Una vez cada día, 15 días, depende. Si se acercaba lo que era la fecha de auditoría, pues a lo mejor iba una vez a la semana, porque tenía más trabajo. ¿Y las otras personas que ha mencionado? Juan Miguel, Lucía... Y Paloma venía conmigo casi siempre. Nosotras dos íbamos siempre juntas. Tanto Juan y Lucía, yo creo que más o menos igual, a lo mejor ellos iban algunos días más, pero sí que es verdad que cada vez que nosotras íbamos, intentamos que ellos también pudieran estar allí, porque nosotros necesitábamos de trabajar. ¿Pero iban juntos en el mismo vehículo? No, además no íbamos ni en el mismo horario, intentábamos pasar el máximo tiempo posible, pero no íbamos en el mismo horario. Ellos también tenían sus cosas y no nos poníamos de acuerdo. Yo me ponía de acuerdo con Paloma para ir y venir en el día con los horarios, pero con ellos intentábamos que ellos estuvieran allí también, los días que fuéramos nosotros, porque necesitamos de su ayuda. ¿Las funciones de Lucía y de Juan Miguel cuáles eran? Me refiero a Watson Philately, no en Marbella. Pura de administración. Yo, por ejemplo, Lucía era mi responsable de contabilidad. Yo al 100% no sabía lo que era la contabilidad, para eso tenía su ayuda, sobre todo la contabilidad de Gibraltar. Sé que lo que es labores de Juan Miguel por su idioma, porque sabía hablar inglés y demás, lo necesitábamos para hacer las gestiones. Ten en cuenta que allí todas las facturas que se recibían y todo eran en inglés, ¿sabes? Entonces él me ayudaba con ese tema. Entonces yo no sé diferenciar, yo sé que ellos dos eran personas que llevaban lo que era la administración. No sé, yo sé que Lucía llevaba la contabilidad porque ella es economista, pero yo necesitaba de Juanmi para las otras labores. ¿Y en Marbella? En Marbella, igual. En Marbella lo mismo.
Ellos llevaban... De otras empresas. Sí, de otras empresas, pero para mí era lo mismo. Lucía era mi responsable directamente, porque era la que me ayudaba con la contabilidad, la que me ayudaba para presentación de impuestos, etcétera.